Bienvenidos al podcast de él y ella, donde él es Irving. Y ella es Dana. Bienvenidos, fue espectacular esta vez. Sí, estoy bien. Vi desde aquí como gesticulaste la palabra bienvenidos. Sí, fui muy consciente de decir todas las letras. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos a un nuevo podcast. Seguimos aquí, es el mismo día, simplemente me cambié mi blusa. Claro, si vieron el podcast anterior y vieron este, estamos en el mismo día. Sí. ¿No? Y como es el segundo podcast que grabamos en el día, yo me estoy permitiendo una segunda taza de café. Muy bien, salud. Salud. Y salud también con ustedes. Vayan, ya saben, café, té, su bebida favorita. La bebida de su preferencia. Eso quería decir de su preferencia, pero se me olvidó la palabra. Para que nos acompañen en este episodio que vamos a grabar el día de hoy. Una plática de prepárense para unos 40 minutos. Y esa plática va a ser de Rumanía y cómo es viajar por Rumanía. ¿Cómo es viajar por Rumanía? Tiene mucho que no hacemos un podcast de Rumanía. Sí, ¿no? Tiene bastante, ¿eh? Este va a estar bueno. Yo creo que está interesante porque aparte hay anécdotas curiosas Sí. que vamos a platicar. Bueno, ahorita me dan risa esas anécdotas, pero en ese momento no. Entonces es esto. ¿Cómo viajar por Rumanía? ¿No? Y cómo nosotros hemos viajado. Y cómo, exacto. Vamos a platicar de nuestra experiencia. ¿Cómo empezamos este tema? Yo creo que empezamos así como por medios de transporte, ¿no? Ok, a ver, antes de hablar de los medios de transporte, yo creo que hay que decir algo. Viajar por Rumanía es difícil. Sí, es difícil. Viajar por Rumanía es una aventura. Sí. Así lo calificaría. Sí, ¿no? Totalmente una aventura, sí. Es que, a ver, lo que pasa, creo que... ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo digo para que no suene feo? O sea, creo que en Rumanía se está como preparando, está en el proceso de prepararse para recibir turistas. Bueno, no sé si para recibir turistas, pero al menos para modernizarnos los rumanos, yo creo que sí. Porque creo que todavía no tienen como algunas facilidades para los turistas. Sí, y en esta plática se darán cuenta como a qué exactamente nos referimos con eso. ¿No? Pero bueno, empezamos a hablar, de los transportes que existen aquí en Rumanía para poder viajar, para poder movernos. ¿Con cuál empezamos? Pues yo diría que con el tren. Ok, el que más usamos también. Que es, exacto, es como nuestro pan de cada día, se podría decir así. Aparte, ¿sabes qué? Creo que el tren es un medio de transporte muy común, incluso no solo en Rumanía, sino en toda Europa. Siento que el tren en Rumanía no te va a fallar. Ajá, el tren es confiable. Sí, y además es muy puntual. Es extremadamente puntual. Sí. Así el tren dice que se va a las 12:15, 12:15 se va. Sí, exacto. O sea, si llegas tarde, un minuto, sí, ya no vas a encontrar el tren. Exacto. ¿No? Entonces, también está bien, ¿no? Así sabes que... Creo que solamente una vez hemos encontrado un retraso. No, ni siquiera fue en Rumanía. No fue en Rumanía. No. Es que generalmente los trenes son muy puntuales en toda Europa, ¿no? Tuvimos un retraso en Italia. Como de 40 minutos. Sí. Pero es raro. Sí. Generalmente los trenes son muy puntuales. Son muy puntuales. Y normalmente si es una ciudad grande va a llegar como para quedarse en la estación como 15 o 20 minutos. Sí. Pero si son pueblos, allí nada más es rápidamente la gente se baja y prende otra vez. O sea, no se queda. Y algo, es puntual, pero el tren en Rumanía es lento. Oh, sí, eso sí. ¿No? ¿A qué se debe? Yo creo que a las vías. Bueno, o sea, principalmente al tren. Que el tren no es de velocidad pues moderna, se puede decir, ¿no? O sea, no alcanza 300 kilómetros por hora ni de chiste. O sea, no. Entonces son como... Aunque son trayectos cortos, se hacen como de muchas horas. O sea, un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros nos vamos de Oradea, de la ciudad donde vivimos, a Brașov, donde es el castillo de Drácula, en coche son como, creo que 5 o 6 horas. Pero si te vas en tren, son 12 horas. Es lo doble.
Generalmente Principalmente es también, como les he dicho ahorita, que es también porque se paran las estaciones. Y si es una ciudad grande, pues está allí un buen rato. Sí. Entonces también eso, súmale 2, 3 ciudades y pues ya es una hora nada más estuviste parado. Pero también porque va lento. Sí. O sea, a ver, no crean que va así a no, 20. No va a 20. A lo mejor la media es como 80, ¿no? Sí. Al 80, o como una media. Bueno, creo. Más o menos, o sea, yo lo digo más o menos porque cuando vamos a veces en la carretera y vemos, o sea, que vamos como con los coches, vamos como igual con los coches. Entonces yo digo que como una media, como de 80 kilómetros por hora. Pero, por ejemplo, los trenes generalmente en Italia, por ejemplo, iban a 350. Sí. No, bueno, sí, es que... ¿No? Que son... Es otro nivel. ¿No? Pero sí existe un tren, así como que dice que es de gran velocidad en Rumanía. El problema nada más es que existe uno y la ruta que hace es como cerca del Danubio, que es... por el sur del país. Por el sur del país. Entonces no hemos tenido la oportunidad de tomarlo. Pero dicen que ese, sí, no sé si llega a 300, pero bueno, que sí... Es de alta velocidad. Ajá. Y es el más rápido que hay en Rumanía hasta este momento. Hubo una vez que veníamos de México y llegamos a Bucarest, que es la capital de Rumanía. Y Bucarest y la ciudad donde vivimos, imagínense que son polos opuestos en el país, ¿no? O sea, nosotros estamos al noreste y Bucarest está al suroeste. O sea, somos así opuestísimos, Sí. ¿no? Entonces, para llegar de Bucarest a Oradea, pues decidimos irnos en tren. Como que era en ese momento, para nosotros fue una muy buena idea. Pues nos vamos en tren. El tren duró... ¿Cuánto duró? Creo que casi 20 horas. Una locura. Sí. Y además estamos en una silla, o sea, en un asiento. Íbamos en un asiento, ¿no? Porque tú cuando vas a comprar un tren, en ese entonces nosotros no sabíamos que ahí también puedes pagar por tener una habitación. Bueno, no una habitación, un dormitorio con cama. Sí. ¿No? Entonces nos fuimos como así, como en segunda clase, lo normal. Sí, ajá, un asiento. Un asiento, sí. ¿no? O sea, de hecho, en el tren hay primera clase y segunda clase. La verdad, entre primera y segunda no hay diferencia. Sí, es igual. Es igual. De asientos. De asientos, como asientos. Creo que la única diferencia es que en primera tienes acceso a un bar, que igual pagas. Que depende del tren, porque no siempre hay. No siempre hay. Exacto. No, pero eso es el tren. No, pero eso es para todos, ¿verdad? No, sí, seguro es para todos, no. Entonces la diferencia entre primera y segunda clase es el color de los asientos. Exacto. Ahí te das cuenta. En primera clase son rojos y en segunda clase son azules. Exacto. ¿No? Sí. Pero realmente, si un día viajan en tren en Rumanía y van a viajar, hay la opción de primera y segunda clase, en segunda clase. Sí. Es más barato y es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, nos fuimos en segunda clase, ¿no? 20 horas sentados. Después de llegar de México, O sea, tú imagínate 20 horas sentados, o sea, tus pompis ya no las sientes a las 8 horas. Las tienes entumidísimas, ¿no? Ya no sientes nada, ¿no? Y nos fuimos en ese viaje. Ay, espérame que me estoy acomodando. Ya. 20 horas. Horrible. Sí. Llegamos destrozados. Y no sabíamos que existe cama. No sabía que existían dormitorios. Hasta después. No sé cómo nos enteramos. No, yo creo al siguiente viaje que tomamos, igual, no sé si fue para Brasov o para Bucarest, no sé, que la señorita comprando los boletos allí en el mostrador nos dijo, ¿quiere cucheta, que así se llama para la cama, o quiere asientos? Y yo, ¿qué es eso de cucheta? Que no sé qué es. Y me dice, no, pues es una cama. Y yo, no, pues sí, claro. O sea... A ver, hay que decir algo. Los precios son... muy elevados. Muy elevados. O sea, comparado con segunda clase. Con un asiento, sí, son muy elevados, sí. Voy a poner un ejemplo. Es un ejemplo, ¿eh? Que según yo lo busqué. Ayer que estaba escribiendo el podcast, me metí a Chefere, que es la página de los trenes en Rumanía, y busqué Bucarest, Oradea. Tren directo. O sea, porque puede ser que no sea directo, o sea, que te bajes como una ciudad a la mitad y hagas un cambio de tren. Pero no, este era directo. Un Bucarest-Oradea, solo ida, costaba en segunda clase 100 lei. 100 lei son 500 pesos, que son
$50. $50. Sí, ¿no? ¿No? No. No, menos, 25. Son como 20 o algo 25. así, ¿no? Sí. $25. Tu Perdón. vaya promoción que estabas Aquí mi haciendo. conversión, mis matemáticas me están fallando. $25. De segunda clase. Pero, si tú querías irte ya en una cama, te costaba por persona, esos son por persona, 300 ley. Que ya allí sí son ya Que son- más de $50. Que son más de 300 ley, son como 1,500 pesos, que son como $75. O sea, como 3 veces más. Sí. Entonces, imagínense. En cama, Dana y yo son 600 ley. Sí, o sea, es el doble. El doble. O sea, 600 ley son 3,000 pesos. Sí. O sea, con 3,000 pesos, ya yo siento que ya encuentras un vuelo. Sí. ¿Sabes? Digo, a ver, que hablando de vuelos, no hay muchos para de nuestra ciudad. O sea, 3,000 pesos son, para pasar los dólares, $150. Entonces, a lo mejor no hay muchos vuelos, pero puede ser que ya encuentres un vuelo. Y no vas a tardar 20 horas. Sí, es una hora. Es una O hora. sea, es que es muy cerca, es una hora en vuelo. ¿No? Lo que pasa con el tren es que el tren literal rodea todo el país, ¿no? Y lo hace todavía muy largo por eso. Sí. Entonces, es cómodo, la verdad es muy cómodo. Ir en cama te duermes y comodísimo, pero es muy caro. Sí. Es caro viajar en tren en cama. Entonces, ahí ya tienes que mediar, ¿no? Ya si te vas a pagar $150, compras mejor un vuelo. Sí. Vas a encontrar, a lo mejor le metes un poquito más, pero no estás 20 horas. O bueno, 15 horas, lo que dure, ¿no? Bueno, yo siento que más bien en los trenes, ahora ya después de viajar, nuestra experiencia, tantas que hemos ido en tren, yo creo que es más como para ir como más cercano, o sea, no ir... Sí, bueno, viajes cortos. sí, viajes cortos, porque si no, si es un viaje largo y si ya necesitas cama, ya no conviene. O sea, ni por el tiempo que vas a tardar, Sí. ni por el dinero que tienes que pagar. Sí, digo, la única ventaja es que si de hoy para mañana necesitas ir a Bucarest, sabes que hay un tren. Sí, bueno, y allí lo bueno de los trenes es que los precios no cambian. No cambia. Y sí, cambia así súper poquito. Súper Entonces poquito. sabes que el día de mañana hay 3 trenes que van a Bucarest. Mañana a lo mejor no hay un vuelo que vaya a Bucarest. Y si lo hay, a lo mejor es carísimo. Sí. ¿No? Por lo regular sí es más caro si es de un día para el otro. Entonces, bueno, Sí, dependiendo de la situación, cómo estás y qué Sí. rápido te quieres ir, pues allí ves. lo bueno que trenes siempre hay. O sea, en todas las ciudades hay estaciones. Sí. Incluso pasa por muchos pueblos. Entonces, trenes es como la mejor forma de viajar si no tienes un coche. ¿No? Y la recomendamos. Sí, O sea, la verdad sí. Sí, o sea, sí. es puntual y los precios Y tienes asientos reservados. Exacto. ¿Cómo? Tienes asientos reservados. Una vez que compras el boleto sí, de claro, tren, claro. te dan asientos. Sí. Eso sí. Entonces, bueno, el tren. ¿Qué sigue? ¿Qué otro transporte? El coche. El coche. Ojalá tuviéramos coche, no tenemos coche. No tenemos coche en Rumanía. Pero hemos rentado un coche Sí. cuando en diciembre de 2019, cuando llegaron tus papás, mis suegros, a Rumanía. Rentamos un coche porque nuestro plan era como ir por Rumanía, ¿no? Conocer como algunas ciudades. Sí. Y ya que éramos 6 personas en éramos total. 6 personas, dijimos, no, pues claramente conviene, ¿no? Rentar un coche. Ujú. ¿Y cómo le hicimos? Se preguntarán si yo no tengo licencia en Rumanía y Irving pues no tiene tampoco licencia en Rumanía. Bueno, se ha resuelto con una licencia internacional. Sí. Esa él se la ha sacado en México y es válida por 1 año, así que pues con esa tú llegas claramente también con tu licencia de México para que se valide y así te puedes rentar un coche en Rumanía o en otros países. Miren, si un día van a otro país, lo mejor es que saquen una licencia internacional. Sí. Lo mejor. Va a haber muchos países que te van a rentar el coche sin tu licencia internacional.
Y Nos ha pasado. Y no es que te rente el país, o sea, bueno, la agencia te va a rentar el coche, aunque no tengas licencia internacional. Pero si tu licencia no es válida en ese país y te para el tránsito, te vas a meter en un problema muy grande. Porque eso es ilegal. Es ilegal y te vas a la cárcel. Sí. O sea, no pienses que te vas a ir 6 años a la cárcel, ¿no? No, a lo mejor te vas una semana. Pero tienes proceso, o sea, con un juez y así. Exacto. Entonces, aguas. Porque, por ejemplo, en Islandia. En Islandia a mí me rentan un coche con mi licencia de México. Pero no es legal. Sí, no. ¿No? Hacia mí la policía de Islandia en carretera me para, es grave. Es grave. Aquí en Rumanía lo mismo. Sí. Yo con mi licencia nos hemos enfrentado. No, nos ha tocado ir a una agencia y preguntar, oye, solo tengo mi licencia, ¿me rentas un coche? Ah, sí, no te preocupes. Y ya casi firmamos allí para rentar. Y luego fuimos con un policía, ¿no? A la policía a la routier, a la de caminos, ¿no? Sí. Y fuimos a preguntar, oye, ¿con mi licencia puedo rentar un coche? Y dice, no lo hagas. Sí, no. No, ni se te ocurra. Además que también como que legalmente también la agencia puede tener como problemas que por qué te ha permitido. Sí, pero los mayores problemas te los vas a Pero llevar los tú. mayores problemas eres tú. Porque o sea, tú vas a tenerlos. El no conocer la ley no te exime de cumplirla. Exacto, sí. Entonces, lo mejor es, si vas a ir a otro país y no estás seguro si tu licencia es válida, sácate una internacional y con esa ya puedes rentar un coche. Que normalmente no. Si tú llegas de países de Latinoamérica, en Europa no es válida. Normalmente. Bueno, alguna. Por ejemplo, la chilena creo que sí. Pero no creo que sea internacional. Eso es lo que te refieres es para canjear. Canjearla y que te dé una de Rumanía. Pero no por... Chequen, o sea, lo mejor es checar, Sí. pero lo mejor es saquen una licencia internacional que se saque en cuestión de un par de horas y con eso ya De hecho, en 20 minutos. Yo me sorprendí que fue tan rápido. Te evitas de problemas, ¿no? Sí. Pero bueno, Dana, ya estás en proceso. Por todas las cosas que ya les hemos platicado en otros podcasts y uno principalmente en este podcast que los vamos a platicar, yo me animé y dije, yo voy a aprender para mi licencia de manejar. Aquí en Rumanía, para tener una licencia de manejar, qué complicado es. Porque no es nada más como Ciudad de México, de que das tu IFE y pagas y en 20 minutos, listo, tienes tu licencia. No, eso no existe aquí en Rumanía. Bueno, y quién sabe si existe, pero eso es ilegalísimo. O sea. Sí. O sea, literal, cuando yo fui a renovar yo tenía mi licencia de Guadalajara, pero cuando fui a renovar mi licencia en Ciudad de México, comprobante de domicilio, IFE, el pago y me dieron mi licencia. Sí. O sea, literal sacaba una licencia en México. No sé cómo sea en otros países en Latinoamérica, pero en México, y específicamente en Ciudad de México, es extremadamente fácil. Es cuestión de 1 hora. Y yo creo que por eso no existe un acuerdo, por ejemplo, entre México y Rumanía de que la puedes canjear, de que las puedes como switchear. Claro. O sea, es que... porque no están de acuerdo cómo tú obtienes la licencia. Por ejemplo, si tienes una licencia de Estados Unidos y llegas a Rumanía, tú puedes entregar tu licencia de Estados Unidos y te entregan automáticamente una de Rumanía. Y esa rumana sirve para tu Unión Europea. Exacto. Pero yo con mi licencia de México, si yo quiero llegar a Rumanía y canjearla, dicen, no, o sea, eso no vale para nosotros. Sí, no está reconocida. Y creo que, bueno, platícanos el proceso para una licencia en Rumanía. No, sí, para tener una licencia en Rumanía, yo estudié tiempo de 1 año antes. O sea, antes de que yo realmente vaya a la escuela de manejar, porque existe una escuela de manejar donde te enseñan cómo hacerlo, teoría de todo lo que es legislación, o sea, las leyes. Después también como la práctica. Pero antes de eso yo dije, no, voy a estudiar porque sé que es mucho. O sea, me consta por mi hermana y por mi cuñado y ahora también por mi otra hermana que... Es mucha teoría. Son libros es más, así, casi como la Biblia. Es más, ve por tus libros que están por aquí. Para que ahí está. Dana va a pararse de su silla 1 minuto. Ya se va. Les va a enseñar los libros. Si nos están viendo en YouTube van a verlos. Pero son un montón de libros. Y son muy gruesos. Son muy gruesos y es mucha información que Dana tiene que estar estudiando. Porque se la van a preguntar. Es parte del proceso para obtener una licencia. Tienes que saberte todas las leyes
Y tienes que saber no solamente leyes ni reglas de circulación, sino también temas de motor. ¿Qué hacer en casos de ciertas cosas? Y también de auxilio. O sea, si... Primeros auxilios. Primeros auxilios. En un choque. Sí. ¿No? A ver, ¿quieres? Pásame, acomódate primero también en la silla. No, ya estoy. ¿Ya? Ah, bueno. Ah, pues aquí están. Aquí tengo. Son 4 libros, nada más que yo los metí aquí. Esta es como la más importante, que es de leyes. Y aquí son... Y esta es como de preguntas. Porque lo que va a pasar es que después que tú te inscribes en la escuela de manejar, te van a decir, necesitas 2 semanas para que aprendas de ese libro rojo, del libro rojo. O sea, que tú sepas todo prácticamente. Pues evidentemente 2 semanas no es suficiente, o sea, para que aprendas todo esto, ¿no? Y además es como casi siendo un abogado, porque no es sencillo, ¿sabes? Entonces dije, no, yo necesito con un año antes. Digo, a mis tiempos, no es como que estudiaba cada día, pero a mis tiempos, ¿no? Y en eso estoy, es mi primera semana, donde pues ando retomando estas clases y después me va a faltar 30 horas con un instructor de manejar. O sea, ya literal, me voy a poner en un volante y él me va a enseñar cómo hacerlo con el freno, con... No sé cómo se llama en español porque todo me lo aprendí en rumano. El clutch, el freno y el acelerador. Eso. Y todo lo que aparece por allá y... Bueno, probablemente quien sabe manejar sabe todo eso. Pero eso no es todo. Tienes que saber también, así como dijo Irving, del motor, de cómo funciona un coche. Y que si realmente se te escurre un líquido, tú tienes que saber qué es. Si te sale color azul del coche, tienes que saber por qué es. Si es azul, es por aceite. Si es negro, es por la gasolina que tienes, porque no la ha quemado suficientemente. Y tienes que saber realmente todos los componentes de un motor, cómo se llaman y qué hacen prácticamente. Y además también... O sea, parece que voy a reparar coches. Además, la realidad es que sí cambian muchas cosas, por ejemplo, con México, en cuestión de reglas de viales, manejo, sí. ¿no? O sea, hay señalamientos que no yo nunca había visto, ¿no? Bueno, sí, exacto. Que yo nunca había visto. Aquí en Europa hay tranvías prácticamente en todas las ciudades. Sí. Y las reglas con el tranvía cambian mucho. Bueno, que en México no existe, ¿no? Entonces, sí. Hay muchas reglas con el tranvía, con el peatón es prioridad. Sí. ¿No? O sea, si no te quitan la licencia. O sea, tú en una cebra, en un paso de cebra, no hay forma de que no le des el paso a un peatón, ¿no? O sea, es regla 1, ¿no? O sea, no le puedes negar el paso. Entonces, si llega a pasar eso que tú le niegas el paso y te ve una cámara o te ve un policía, adiós licencia, ¿no? Sí. Entonces hay muchas cosas que están bien, ¿no? Al final todo esto está bueno porque hacen que la gente sea como... tenga una como... ¿Cómo le puedo decir? Como educación vial muy... Sí, y además también tienes que saber que como de infracciones y multas, como que si hiciste algo y sabes que te va a parar la policía, ya como que tú tienes que saber cuántos puntos te va a quitar o con cuántos dinero te va a multar prácticamente. Además también es muy caro. Sí. O sea, obtener la licencia es, en promedio, la escuela son como 10,000 pesos, que son como $500, ¿no? Y es barato aquí en Rumanía. Sí, más todo lo que necesitas después, que son como actas para tú puedes inscribirte en la escuela. A lo mejor te sale en total la escuela así $1,000. Con todas las actas, con lo del... Que no creo, Que a lo mejor con lo del médico, que también tuviste que pagar, porque tiene que hacerse exámenes médicos que de vista, que de reflejos. Y después de que aprendes todo esto, tienes que tener 3 exámenes. Que 2 van a hacer todas estas preguntas que están aquí. Son casi 1,200 preguntas. Tienes que sabértelas. Y no de memoria, o sea, como que sí son lógicas, pero tienes que dedicarle tiempo. Y te van a aparecer 26. Y mínimo 22 tienes que tenerlas bien. O sea, si de no, las no pasaste. mil y cacho, random, te van a salir 26 preguntas. Sí. Okay. Y 22 tienes que hacerlas correctas. Si no, pues tienes que hacerlo otra vez. Y ellos te reprograman.
Así van a ser 2 exámenes y el tercero y el último y el más importante es realmente se va a subir en tu coche un policía y literal tú tienes que manejar. Él te dice como si quieres izquierda, derecha o lo que sea y claramente tú tienes que enseñarle que sí sabes manejar, o sea, señalamientos, que si quieres adelantar o lo que sea. Generalmente la escuela te dice que el proceso tarda como 6 meses, ¿no? Sí. El proceso a partir de que te inscribes en la escuela hasta que tienes tu licencia, Sí. es un proceso de 6 meses. Y un máximo de $1,000, ¿no? Más o menos. Entonces, no se compara con una hora en Ciudad de México Sí, obtener tu licencia, ¿no? Sí. Entonces, Espero que este año tendré mi licencia. Y digo espero porque como viajamos tan bien, eso me impide estar en Rumanía. Y tengo que estar en Rumanía para poder hacer todas las pruebas y los test y los del instructor. también por eso, ahorita en enero, no hemos subido como muchos videos, ¿no? Porque Dana ha estado como muy enfocada en esto. Sí. Porque ya nos vamos en unos días y nos vamos medio mes, Sí. ¿no? Entonces, ha estado como muy concentrada en sacar la licencia porque quiere sacar su licencia, Sí. ¿no? Y está bien, o sea, qué bueno. Y después lo que quiero, digo, no lo he pensado del coche, pero después de tener licencia hay que tener un coche, ¿no? Claro. Pero primero yo dije que tenga la licencia y después vemos, ¿no? Porque Vamos a estar en México antes de que, obviamente, termine su proceso, porque la idea es que estemos en México como en abril. El proceso de Dana terminaría alrededor como de agosto, sí, junio. Entonces, yo lo que quiero hacer en México es ayudarle a enseñarle a manejar. Porque sí, allá tenemos el coche, ¿no? Allá sí tenemos coche. de tus papás. Entonces ahí siento que, no sé, siento que como que es mejor que aprenda un poquito conmigo, ¿no? Y que cuando llegue con el instructor, bueno, ya sepa algo, ¿no? Al final los coches aquí y en China se manejan igual, ¿no? Tiene Sí. un clutch, un acelerador y un freno. Sí, claro. Lo importante yo creo que es más bien esto, ser como precavido. O sea, creo que eso es lo principal que un instructor va a querer de ti. Claro, claro. O sea, no... No, y allá en Guadalajara nos vamos a ir a un terreno baldío, ¿no? Claro, no vamos a manejar la vía Claro, pública. claro, ¿no? Nos vamos a un terreno baldío donde tengamos ahí 1 hectárea y no, claro, no vamos a empezar ahí en López Mateos, ¿no? No, eso es ilegal. la Bueno, al avenida. menos en Rumanía. No, seguro en México también. No, seguro. Entonces, bueno, ese es no necesariamente mi meta del año, pero sí tener mi licencia. Quién sabe, a lo mejor en diciembre podemos tener un coche en Rumanía. Pues ¿No? sí. A lo mejor Pues sí. ya tenemos nuestro coche. Ojalá, ¿no? Claro, yo también podría hacer todo este proceso de... Pero en inglés. Lo podría hacer en inglés. Lo de la policía sí es en rumano. Pero bueno, o sea, yo sí tengo mi licencia internacional. Puedo manejar aquí, Sí, ¿no? puedes manejar aquí. ¿No? Sí, Entonces, sí. bueno, vamos a México y saco mi licencia internacional. Obviamente, esos reglamentos con el tranvía, con los señalamientos, pues ya estando aquí después de 2 años, pues ya sé cómo funciona, ¿no? Ya sé cómo es. Y la base del manejo, pues es la misma. Aquí están, mira. Estos son todos los señalamientos que hay que aprendérselos. Y también del otro lado. Que muchos los conocen, ¿eh? Muchos se parecen a los de Latinoamérica. No sé cuántos son en total, si son un buen principal. Son muy fáciles. O sea, digo, claro, los ves así, dices tú no entiendo, pero sí, lo más como importante son estos de aquí. A ver, ponlos a la cámara así pegaditos contigo, porque para que se enfoquen contigo. Ah, sí. Que esas son como de prioridad. Y esas sí o sí, o sea, no vas tú a pasar un examen si no sabes qué eso significa. O sea, no hay forma. Entonces, aquí les estaremos informando en el podcast cómo va el proceso de Dana. Sí, y además quiero hacer un video de eso, como para explicar cómo funcionan aquí Muy bien. uno de estos. Y la verdad es que el coche es la mejor opción para viajar en Rumanía. Sí, no, sí. O sea, es la mejor opción. Sí, vas a tus tiempos, vas a tus horarios. Y deja eso. Hay muchos lugares a los que no puedes llegar si no tienes coche. Sí.
regresamos, se nos cortaron como nuestras cámaras, dejaron de grabar. Sí, cuando como que andamos muy bien en la plática no y checamos. se nos va de que después de media hora Entonces, hay que checar. Dana estaba hablando de esto, Sí. de los... Estaba platicando de los señalamientos que existen en Rumanía y hay que sabérselos todos. Es esto y también del otro lado. Y como los principales y más importantes son estas de aquí, que son como de prioridad. Estas sí o sí hay que saberlas. O sea, no vas a poder pasar ni un examen sin que sepas cuáles son esas. Entonces, aquí en el podcast les estaremos platicando cómo va el proceso de Dana. También quiero hacer un video de eso, como para explicar todo el proceso. Siento que es Bien. como muy interesante. Sí, totalmente. Y ese video probablemente se va a publicar cuando ya tenga la licencia, ¿no? Para que sea como un final feliz. O sea, como en agosto. Sí. Más o menos. Y pues, la verdad también es que el coche es la mejor forma de viajar en Rumanía. Tener coche es la mejor forma de viajar. Además de que también es como vas a tus horarios, a tus tiempos, te paras donde tú quieras. No, y es que también hay muchos lugares a los que si no tienes coche no llegas. También. Voy a poner un ejemplo. El castillo de Drácula. Sí, es curioso. El castillo de Drácula es como lo más turístico que existe en Rumanía. Creo que recibe más de 1 millón de turistas al año. Y es los turistas que llegan a Rumanía, totales. O sea, tú conoces Rumanía por Drácula. Exacto, o sea, es... ¿No? Y si tú llegas a la ciudad que es Brașov, la más cercana, sin coche, no tienes cómo irte al... Como es un pueblo a 20 kilómetros. O sea, no existe transporte en común, no hay tren, sí hay vías, pero no hay tren. No. Y la única manera es irte en taxi. Claro. Un taxi. Que evidentemente el taxi te va a salir muy caro porque sales ya de la ciudad y ya te cobran muy caro el asunto. Claro. Pero es la única manera si no tienes un coche. A mí, a ver, ahí te das cuenta que es cuando yo digo que Rumanía está en ese proceso, ¿sabes? Como de adaptarse para recibir turistas. Sí. Porque a mí no, o sea, ¿cómo puede ser que el lugar más turístico de Rumanía, que es el castillo de Drácula, no hay un medio de transporte público para llegar? ¿No? Sí. Entonces, pues sí, para llegar a muchos lugares necesitas un coche. Hay muchos lugares de naturaleza. Rumanía es un país con un montón de lugares de naturaleza muy bonitos. Pero si no tienes coche, No puedes llegar. O sea, ni en tren, que el tren como tiene las más opciones de muchas estaciones, pero no son todos los pueblos de toda Rumanía. Sí. O sea, no se llevan a todos. Por ejemplo, mira, en el pueblo de mi mamá existen vías, en mi pueblo, más bien dicho, pero no hay tren. O sea, existen vías, pero no hay tren para irte para allá. sí. Entonces, pues sí, hay que... También por esa razón, porque como que me frustra un poco querer ir como a un lugar porque es muy bonito de Rumanía y quiero como enseñarlos a ustedes y no puedo llegar. O sea, nada más caminando, pero es una opción, pues. Sí. De hecho, por ejemplo, otro medio de transporte que también existe son como el bus. Voy a llamarlo bus / taxis, ¿no? / autobús. Porque es un medio de transporte, es muy local. Es un medio de transporte muy, muy, muy local que utilizan las personas que viven en los pueblos como para moverse de un lado a otro, ¿no? Porque son como taxis, camionetas, donde van a entrar 10 personas. 20 normalmente. Bueno, depende del tamaño, pero... Microbús. Microbús, pero que no está pensado para turistas. Porque no vas a encontrar información en internet sobre esos taxis. Correcto. ¿No? O sea, la gente que está aquí sabe que existen esos microbuses que te mueven de un pueblo a otro. Tienen el número de teléfono para contactar al chofer. Pero no son públicos. O sea, no. O sea, yo, Irving, si llego. Por ejemplo, yo acá estoy seguro que hay un taxi así o un microbús que va de la ciudad de Brașov al castillo de Drácula, que es el pueblo. Debe haber un microbús o algo que usen los locales para moverse entre esas distancias. Pues sí, probablemente, sí. Pero en internet, y si vas a preguntar ahí en la caseta de información, no existe, ¿no? Sí. Y digo, en algunas ocasiones nos hemos movido en esos taxis porque pues, dan a hablar rumano. Bueno,
Que ¿no? fue nuestra aventura. Pero cuenta esa aventura. Es que esa es una anécdota. Sí. Esa anécdota detrás de cámara está muy buena. Sí. Nos queríamos ir a una zona que se llama Maramuresh. Es bastante cerca de aquí donde vivimos. Y la única forma de hacerlo, ya que nosotros estábamos como acostumbrados a irnos en tren, dijimos, pues el tren. El problema es que el tren no funciona por allá. Sí hay vías, pero no hay tren. No llega a esa región. No llega a esa región. Entonces dijimos, bueno, probablemente la única opción que nos queda son los microbuses o los llamaremos autobuses, ¿no? Pero Sí. son cosas así de más de 8 lugares. Son camionetas, autobuses que caben entre 8 y 20 personas. Ujú, sí. Bueno, yo dije, bueno, pues busco información en internet. Es que, ¿dónde más? Que yo no conozco a alguien en Maramuresh para que le marque y le diga, oye, ¿tú cómo te mueves? ¿No? Pues no sé. Entonces, busco información en internet y yo dije, pues lo que hay en internet hay también en la vida real. Si dice que este autobús se va mañana a las 8 de la mañana, pues lo compro por internet, ¿no? Y mañana a las 8 yo me presento allí en la estación y listo, me voy. No es así. Pero nada es así. O sea, en primer lugar, tienes que marcar al número que te aparece por allá y a ver si te contesta alguien. Y si te contesta, te van a decir como los días que va. Y te das cuenta que lo que aparece en internet son muchas opciones que ni existe. Probablemente en internet son 10 y en la vida real nomás son 3. Claro, es que a lo mejor no está actualizado, ¿no? A lo mejor en algún momento de la vida existieron esos, Sí. pero no está actualizada la información. Entonces sí o sí tienes que marcar. Y después, como la desventaja es que aunque marques y dices, sí quiero el de lunes a las 8 de la mañana, no te aseguran el lugar. O sea, tú tienes que llegar con tiempo antes y a ver si hay lugar en el microbús o en el autobús. Y ese microbús llega de otras regiones de Rumanía. Entonces, probablemente ya llegue lleno y tú estás esperando allí 2 horas y probablemente no vas a ningún lado porque pues está lleno, no puede llevar más personas. Y es que no, los mismos microbuses o las mismas compañías no tienen una forma de reservación. No. O sea, no te pueden asegurar el lugar. Ujú. Y muchas veces, si tú hablas con la operadora te va a dar el celular del conductor, Sí, del chofer. del chofer. Entonces tú le marcas al chofer y le dices, oye, el lunes a las 8 de la mañana, ¿vas a llegar aquí y vas para este lugar? Ah, no, pues que sí. Oye, pues 2 lugares. Ok, llega a la estación y ahí vemos. Y ahí ese vemos, día. sí. Porque no puedo reservarte lugar, ¿no? Ujú. Entonces, tú llegas ese día a la estación, nos pasó. Sí. Llegamos o sea, de hecho era una ciudad intermedia, era un pueblo intermedio que era como La ciudad más grande, bueno, se puede llamar ciudad, pues. como la ciudad más grande, que llegamos ahí y teníamos que tomar un taxi para irnos a la siguiente ciudad donde teníamos una reservación de hotel. Ujú. Entonces sí o sí teníamos que llegar, o sea, Sí. y la única forma de llegar era en un microbús así. Sí. Y llegamos... Pero también en toda la región de Maramuresh así nos movimos. Sí, O sea, con el microbús. pero ese día llegamos, estuvimos esperando ahí como 6 horas porque llegamos con mucho tiempo antes. Ujú. Y cuando llega el microbús, que Dan habló con el chofer, llega el microbús, está lleno. Estaba lleno. Tenía como 4 lugares. Y nosotros éramos 10 personas esperándolo. Exacto. Y Y solo había entonces- 4 lugares. Y entonces, pues como, ¿a quién le das prioridad para subir? O sea, ¿cómo funciona en ese momento, sabes? O sea, ¿qué haces? Y yo le dije a Dana, tú ve y pelea. ¿No? Tú ve y habla. O sea, tú discute, tú puedes discutir en Y rumano. entonces, todos empezamos, evidentemente, en rumano, diciendo, no, pues yo les marqué, o sea, yo porque quería como saber que seguro nos vamos a ir, yo les marqué desde una semana antes. Eso decía Dana. Ajá, y entonces les dije, pues les marqué el lunes, el miércoles, viernes y el domingo es cuando realmente nosotros nos fuimos. Les dije, pues que quería estar segura que si nos podemos ir. Y otra gente decía, ¿no? Pues yo no marqué porque como no se puede hacer reservación, ¿para qué marco? Ajá, exacto, sí. ¿No? Y Que yo, también es cierto. pues tienes razón, la verdad. También es verdad. Tienes razón. Y además también, si son locales, pues no marcas, que sabes que llega a esas horas y listo, ¿no? O sea, todos tenían razón.
Ajá, y entonces ya estuvimos allí en una incertidumbre espectacular. Como media hora. Como media hora, no nos decían nada al chofer. Y él dice, ¿me va a fumar un cigarro? Y se fue a fumar un cigarro. Yo creo que estaba estresado, no sabía qué hacer. Sí, y entonces dijeron, bueno, pues vamos todos. Y nosotros, ¿cómo que vamos todos y nada más hay 4 lugares, no? Pues lo hizo así como metiendo todos de pie y a quien se pueda sentar bien y a quien no, pues de pie. Y algunos los apretó, donde Ajá. cabían 2 metió 3, Sí, donde exacto. cabían 4 metió 6, y apretó a todo mundo, y a todo mundo lo metió al microbús, Sí. y todos íbamos así como sardinas, ¿no? Aplastadísimos, ¿no? Exacto, como tamales. Y bueno, Pero llegamos. Lo bueno de ese viaje fue que duró nada más 1 hora. sí, era un viaje corto. Sí. Y Esa fue como mi experiencia de decir de que no puede ser que funcionen así las cosas. O sea, yo necesito hacer mi licencia de conducir. Y es lo que digo, ¿no? O sea, si tú, digo, aquí porque Dan habla rumano y porque entiende las páginas y puede marcar y comunicarse y, ¿no? Pero si un turista viene, No, pues no. ese taxi no lo encuentra. No. Ese microbús no lo encuentra. Aunque sí encontramos a un señor En otro microbús, de Londres o algo así, sí. que de hecho le ayudaste. Sí. Porque como que él también como que no... No, el señor tenía escrito en un papeleo Eso- el eso- número de teléfono Sí. y el lugar donde quiere ir. Porque también el lugar que era como con palabras rumanas, o sea, como con ciertas. Y si no lo dices correctamente, el chofer no te va a entender. Quién sabe dónde te va a llevar. Por ejemplo, Brasov se escribe Brasov. No, yo lo digo Brasov. Si yo lo leo en español, dice Brasov. Y si yo digo, hoy voy a Brasov, ¿eh? ¿A dónde vas? ¿No? Sí, pues no. Y sí es cierto, ese fue en otro viaje. No, igual No, sí, por Maramuresh. Fue para Maramuresh, pero no era ese bus que tomamos. Sí, no. Era en no. otro bus. Que estaba este señor que venía de Londres. Era un señor grande. Sí. Yo creo que el señor retirado, ¿no? Que tiene un montón de dinero para viajar. Sí. Y andaba explorando el mundo, ¿no? Y lo topamos ahí. Y otra cosa es que también la gente en Rumanía, los choferes, o sea, no hablan inglés. No, pues no. Entonces el señor traía su papelito y dice, aquí quiero ir. ¿No? Aquí quiero ir. Y a lo mejor el conductor era, pues ok, yo no voy allá. Ajá, y el conductor le dijo de que yo no voy para allá. Pero él no entendió, entonces él se subió, se sentó y ya. Pero ahí fue cuando ya llegaste tú a intervenir. Ajá, y entonces yo así de que creo que el señor no entendió porque se sentó, le dije que no va para allá. Y entonces le expliqué al señor en inglés y después al chofer en rumano de que ustedes no se están entendiendo bien. O sea, Dana estaba ahí de traductora de inglés a rumano. Rumano Sí. hablando ahí con... Y ya Oye, y el señor viejito, cuando ya estás tú ahí de intermediaria, dice, ay, qué bueno que tú sí hablas inglés. ¿No? así de que, qué bien. Qué bien que te encontré. Sí. Y además que se iba a un pueblo porque conoció a una familia que les invitó a su casa. Entonces, pues la familia vivía en ese pueblo como muy retirado. Y evidentemente en un pueblo muy retirado, pues no se va a ese microbús. Pero al fin y al cabo, platicando y no sé qué, le dije, pues llévalo, pues ya está aquí. O sea, pues no lo vas a dejar aquí a la mitad del camino, ¿no? Y dice, bueno, sí lo voy a llevar. Dice, nada más que tengo que marcar como con mi jefe que voy a llegar como un poco más tarde. Porque era como un desvío de media hora. Pero bueno, Al final se hizo. lo bueno también por el chofer, ¿sabes? Como que sí lo llevó. Ahora, algo que sí pasa es que los locales, sí, con los extranjeros, sí ayudan. Sí. O sea, por Son ejemplo, dispuestos. sí, a son muy ayudar. dispuestos. O sea, la gente de aquí de Rumanía con los turistas, con la gente que no es de Rumanía, son muy, sí, como que los apapachan y como que sí los ayudan. Por ejemplo, el taxi, ¿no? Seguramente, si un rumano necesita ir a otro pueblo cercano, no lo va a llevar, Ah, pues lo que me pasó. ¿no? Lo que me pasó porque estábamos por Maramuresh y yo no sé por qué busqué como en Google Maps que dónde estamos. Porque como que yo dije a las 7 tenemos que llegar y ya era 7:05. Y como que dije, pues a ver dónde estamos, cuánto nos falta. Y ya pasamos. Ya nos habíamos pasado de Ya- nuestro lugar. Ya nos hemos pasado de nuestro lugar, pero el problema es que el chofer andaba como platicando con un pasajero, andaba bien en su plática y se le fue. Y entonces yo le digo, oye, creo que se ha pasado del lugar donde nosotros nos tenemos que bajar. Y como lo dije en rumano, la gente que se subió
pensó que soy de esa zona. Entonces la gente así como, pero pues tú que no sabes dónde es tu casa o qué. Y yo, es que no es mi casa, es que no vivo en esta zona, O sea, vengo a visitar. vengo a visitar. Y todos de, Y entonces como que, como ok. que dices, bueno, te perdonamos. Sí, y el chofer dijo, nada más por eso me voy a regresar. Pero si no, te hubiera dejado aquí y tú regresas caminando. ¿Sabes? O sea, como que también... Sí, o sea, como que entre ellos son más duros, Ujú, sí. ¿no? Pero si hay un turista, por ejemplo, al señor, a este inglés, tomó la desviación y Sí, lo fue a dejar al por pueblito. un romano no creo que lo hubiera hecho, ¿No? la verdad. Pero sí ayudan, ¿no? Así, Sí. sí son muy... Así como de qué chido que estás aquí en Rumanía, ¿no? Sí. Entonces, sí, por esa parte está padre, pero le hace falta ese paso a Rumanía para que un turista pueda llegar más fácil a los lugares. Sí. Aunque no sé en qué ciudad hemos ido. Ah, sí, me acuerdo. Tomamos el autobús en otro viaje por Rumanía, que fuimos al castillo de Corvinilor, al castillo en Rumanía. Uf, es un castillo muy bonito. Ajá. Muy Fuimos bonito. a ese castillo y después nos queríamos ir, creo que a Sibiu. Y no había tren, nada más autobús de este. Y allí sí fue con reserva, pero eso fue porque tenían un sistema online, o sea, yo he pagado online. Ujú. Algo que fue lo único que me pasó, sí. Sí, es que también lo que pasa es que los autobuses y los microbuses son compañías independientes, ¿no? A lo mejor esa compañía sí tenía el servicio de reserva, pero a lo mejor esa compañía solo tiene 2 rutas, Sí. ¿no? Son como muchas compañías muy chiquitas. Y esto me pasó antes de irnos a la zona de Maramuresh. Yo por eso cuando busqué dije, pues es lo mismo, pero no era lo mismo. Sí. Entonces, Pero bueno, era mucho incertidumbre de saber de que estamos aquí a ver si mañana cuando tomamos el autobús tienen lugar para irnos. Era así como no saber seguro si te vas a ir o no al otro lugar que te toca ir. por ejemplo, hay una compañía de autobuses, que esta sí es internacional, bueno, internacional de toda Europa, Bueno, sí, sí. que se llama Flixbus, que también está aquí en Rumanía, que esa sí puedes reservar, comprar en línea, moverte Sí. en autobús, pero se va a mover nada más en ciudades principales, Ujú, que es lo mismo que va a ser el tren, sí. ¿no? Ya si quieres ir a pueblitos y a lugares así muy remotos, pero muy bonitos de Rumanía, ahí sí ya te complica, ¿no? Entonces, esto no es recomendable para turistas, definitivamente. O sea, ni yo creo que lo voy a hacer. O sea, pero recomendamos Rumanía para turistear, definitivamente sí. no, sí, claro, sí, sí. Yo siempre he dicho que Rumanía es un país que todavía no ha sido encontrado. Ujú. O sea, que todos los circuitos de Europa llegan hasta Hungría. Sí, sí. Sí. Ya Hungría lo más lejano. Ya no llegan hasta Rumanía. Pero Rumanía tiene un montón de cosas, un montón de lugares muy bonitos Sí. que enseñarle al mundo. Y yo creo que tarde o temprano llegará. Hay uno que sí quiero ir, que no se puede ir si no tienes coche, que se llama Delta del Danubio. Es donde el Danubio ya desemboca, se diría, Sí, ajá. o algo así. Desemboca en el mar, sí. Ujú, desemboca. Entonces allí es como la reserva natural con más biodiversidad de toda Europa y se guarda muy bien. No sé si es de UNESCO, ¿no? No sé. Pero sí quiero ir. Porque es las fotos que ves en internet, si tú escribes Delta del Danubio, están preciosas. Sí, son espectaculares. Entonces sí quiero ir, pero... Hay que tener coche. ujú. Porque también, digo, todos estos lugares de naturaleza tienes que tener tu coche para llegar y poder estar ahí el tiempo que tú quieras. Claro, sí. Algo curioso también que pasa aquí en Rumanía es que si vas en coche, hay una zona de Rumanía que es muy boscosa, ¿no? La zona de los Cárpatos, que hay osos. Sí. Hay osos, o sea, osos negros. Y Rumanía te alerta cuando hay osos cerca. Ujú, Porque cuando bajan de las montañas. Porque es peligroso. Al final, toparte con un oso, pues es muy peligroso. Entonces te notifican por medio de un SMS a tu celular. Pero suena alarma, suena como si fuera Terremoto. terremoto en Ciudad de México, ¿sabes? Alarma feo. Si no es como un mensaje de ¡tun! No. No, No. te llega así como pam, pam, pam. ¿No? Suena, y te llega un mensaje y dices, ¿qué está pasando? Creo que les pasó a mis papás. Sí. Les pasó a mis papás que estaban ellos solitos, hay por ahí una parte de Rumanía, y de repente sus celulares empiezan a sonar como de alerta. A todos. A todos los que están por ahí cerca. Y dices, ¿pero qué está pasando? Y aparte te llega un mensaje en rumano, ¿no? Que ni siquiera es en inglés. ¿Y qué está pasando, no? Y bueno, es porque un oso está cerca.
Entonces, bueno, está curiosa esas cosas. Hay una zona donde los osos bajan porque los turistas, bueno, no necesariamente turistas, pero la gente lo que hace es le dan comida. Entonces saben los osos, es más fácil que alguien te dé comida a que tú la vayas a buscar. Por eso cada vez más hay más como alertas de estas y por eso de hecho se ha implementado ese sistema porque antes no estaba. Y por eso no hay que alimentar a los animales salvajes. Sí. ¿No? Bueno. Además que es peligroso también. Es peligroso. Así que, ¿qué más? ¿Nos falta algo? Oye, este podcast de hablar de cómo viajar por Rumanía, siento que nos hemos así desviado muchas cosas, ¿no? Sí. Pero está bueno. Yo siento que fuimos lo más orden. ¿Sí? ¿Muy concreto? Ah, pues muy bien. Entonces ya hablamos del bus, hablamos de estos... ¿Qué lugares recomendamos para visitar? Uf. A nosotros nos falta mucho. Sí. Porque ya como se han dado cuenta, no hemos podido ir como a lugares como específicos que vemos por internet, se ven muy bonitos y queremos ir, pero no se puede por el coche. Pero yo diría que sí, el castillo de Drácula. Bueno, todo el mundo viene. Sí. Aunque para mí el castillo más bonito de Rumanía es el castillo de Corvinilor. Coincido contigo. Es mucho más bonito que el de Drácula, pero muy difícil de llegar. No está tan lejos de Drácula. Bueno, sí, pero no tanto. Pero Es si no difícil. tienes coche, sí está complicado. Sí, porque no llega ni el tren, pues no llega el tren. No llega. Y buses no hay. Hay taxis así como muy locales, Ajá, sí. que fue como llegamos, pero sí es difícil. O si no, pues contratas un tour que te lleve. Pero tour que va a ser una persona que tiene su coche personal. Sí. O sea, no es como un tour de circuito, que es como muy normal. Algún día organizaremos, Dana y yo, un tour en Rumanía. Sí, eso queremos. Algún día nosotros les diremos, listo, aquí está, tour de 10 personas, un grupo muy chiquito. Sí. Y los vamos a llevar de verdad a lugares a que vivan lo que es Rumanía. Sí. ¿No? Algún día lo haremos. Pero bueno, creo que así concluimos este podcast. Sí. ¿Te parece? Ya estoy entusiasmada de tener mi licencia. Muy bien. Así que bueno, espero que se hayan acabado su café. Yo casi. Yo no. Salud. Creo que yo nunca me los acabo. Yo sí, yo siempre tomo. Así que bueno, espero que les haya gustado este podcast. Perdónenme, me estoy desviando. Y nos escuchamos y también si nos ven en YouTube. Nos vemos en un próximo episodio de podcast. Bye. Bye.